de Valencia tenemos una manifestación pro-independentista de Cataluña y aquí tenemos justo aquí una manifestación pro-independentista con su bandera estelada, sus banderas esteladas, y justo al lado tenemos la contramanifestación con banderas señeras valencianas y banderas rojigualdas españolas. De momento todo transcurre en paz, de momento. Tenemos, bueno, hay un cinturón policial, o sea que todo está en orden. Dineros valencians a casa. Ah, claro, no. Al parecer esto es una manifestación independentista de Valencia, de que Valencia sea independiente, la Comunidad Valenciana. O sea, algo muy raro. Aquí ya la peña esto se está yendo de jade. Voy a independizar mi casa. Claro. Esto es una manifestación, al parecer, sobre la independencia de Valencia. No sé muy bien. Voy a preguntar, a ver, voy a intentar saber de qué va esto. Bueno, ya no sé quién se quiere independizar. Aquí todo el mundo se quiere independizar. Bueno, parece un poco contradictorio ver una bandera republicana española y banderas independentistas de Valencia en la misma concentración, porque aunque sea republicana esta, al final teóricamente es de España también, es decir, como república. Por tanto es un poco contradictorio ahí junto a esa. Es un poco contradictorio defender una república en España y a la vez una independencia de Valencia, ¿no? Aunque sea república, que sigue siendo un conjunto de España. Bueno, aquí nos van a contar lo que reivindican aquí en esta movilización. Estem reivindicant una millora en el que és en la llei de l'ús i promoció del valencià i també de la financiació valenciana, que ens fa falta que ens tinguin un poquet en consideració perquè la situació d'ara és molt denigrant, i també per part de l'Estat que ens tinguin com si fórem inferiors als demés no és un tractament just, i pensem que són igual a tots els demés i mereixen el mateix respecte, dona igual que siguin andalusos, catalans, que gallecs, que en qualsevol lloc d'Espanya. Son tots iguals, tots mereixem el mateix tracte. Vale, disculpe que yo hable en castellano, no tengo tanta cultura en valenciano. Una pregunta, ¿tiene algo que ver esta movilización con una posible reivindicación de independencia de la Comunidad Valenciana? No té res que veure, això és el dia de la Comunitat Valenciana i per tant el que estem reivindicant és garanties per al nostre poble. Independentment, tant si foren catalans com gallecs, apoyem el poder de decisió, però aquesta vegada és reivindicació per al nostre poble, per al poble de València. O sea, reivindicación en el tema de lengua, de lengua, infrafinanciación y para mejoras, sobre todo en el sector educativo. Normalización lingüística y la infrafinanciación. infrafinanciación, o sea,
Vale, entonces, ¿por qué no hay banderas esteladas que pueden representar o pueden inducir a pensar que piensan como está relacionada con la independencia? Eso es parte de la libertad de expresión de la gente que quiere que viva aquí, que tenga un sentimiento, pero que quiera salir a expresar con su sentimiento las ideas de reivindicación de la comunidad valenciana. Pero entonces, vale, pero entonces no tiene nada que ver con la independencia de Valencia, pero podemos ver banderas que tienen que ver con la independencia de una zona como este caso de Que sea como la que tienen los independentistas, que son de catalanes que hay aquí en Valencia, o de acción cultural, están hermanados con los catalanes, son catalanes de aquí de Valencia y también salen a apoyar la autodeterminación del pueblo valenciano, tanto la infrafinanciación como la normalización lingüística. Autodeterminación que no independencia. No, eso es aparte. Aquí no pedimos la independencia, yo soy partidario de un Estado federal, no soy independentista. Muy bien. Hay libertad de expresión de todos los sentimientos de la gente que quiera salir. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias. De repente hay un montón de policía aquí, pulmones a mansalva. Bueno, ya hemos escuchado una versión de dos personas que defienden pues, un Estado federal español, republicano. En principio, ellos dos no defienden la independencia de Valencia. Nos vamos a intentar preguntar a ver por qué la gente que lleva esteladas valencianas y catalanas está en el mismo grupo que ellos, porque serían conceptos distintos que están defendiendo unos y otros. Vamos a ver si nos lo aclaran. Y por aquí se acerca la contramanifestación a favor de la unidad de España y claro, es que estos por ejemplo también hablaban bastante de la unidad de España, pero como la república, entonces pues si no como que no se sabe muy bien qué defienden unos y qué defienden otros. Y ahora pues estoy rodeado de policías antidisturbios, de repente, también. Siempre te veo en conflicto con el Metallica. Estoy un poco intimidado, te dando casco. No, pero está muy bien que haya tanta presencia policial porque si no aquí se podría liar. Es un polvorín y está muy bien que estén llenos de policías para que la gente pues haga todo en calma y no se líe. Porque al final lo importante es que no se líe. La gente reivindique, que la gente grite todo lo que quiera, pero que no haya hostias, básicamente. Y entonces ya cuando se pierde la razón.
muy caliente. Parece que la razón no será lo que prime el del día de hoy. españoles o no, maricones! ¡Miraros el DNI! ¡Sois españoles! ¡Miraros el DNI! ¡Que estáis retrasados! ¡Que sois españoles! ¡Tú con la niña aquí, poca vergüenza! ¡Maricones, tío, sí, graba! ¡Menudo padre con la niña aquí! ¡Vaya tela, vergüenza! ¡A la policía! ¡Ahora sí que es! ¡A la policía! ¡Ahora sí que es! ¡A la policía! ¡Joderos, sois españoles! ¡Os vais a joder! ¡Dejad de soñar ya! ¡Venga, despertaros! ¡Que esto no es un sueño! ¡Sois españoles! Luego lo pones en la TV3, esa hijo de puta. ¡Despertar! ¡Sois españoles!
grabando, puedo pasar. Espérese. Vale, otro va a decir lo mismo y otro va a decir. Vale, esperan todo. Ahora ya son estos. En este momento estamos parados porque la policía no está atrás. Se han escapado. Se están mezclando las dos manifestaciones y están en pie de paso. Y bueno, claro, evidentemente, yo lo entiendo, por la calidad de tratamiento. Aquí los ánimos están muy caldeados. Y fijaros que al final, realmente, la reivindicación de uno no es la crítica de los otros. Es lo que estaría bien, que se pusieran de acuerdo, o sea, que por lo menos que hablasen y tuviesen diálogo. Porque lo que unos han dicho que están reivindicando no tiene nada que ver con lo que nosotros están reivindicando. Bueno, de aquí sigo atrapado, que no me dejan pasar tampoco. No puedo seguir con el reportaje hasta que me dejen pasar. Vale, ya han abierto, por fin podemos pasar. Ya está, ya somos libres. Vamos a ver qué pasa más por ahí, a ver si podemos sacar algo más de información y sobre todo aclarar el hecho de que al parecer unos están reivindicando un Estado español federal y con el tema de Valencia una mejor reivindicación, perdón, una mejor financiación de Valencia y más reivindicación sobre el tema de la lengua, etcétera. A mí no me han dicho que estaban reivindicando el tema de la independencia de Valencia, aunque las esteladas pudieran inducir a que sí, pero me han dicho que no, y entonces los otros estaban increpando el hecho de que no se sesionasen de España. Entonces ahí parece que hay como una especie de falta de comunicación, ¿no? De que uno están reivindicando una cosa y los otros están increpando una cosa distinta. Entonces vamos a ver si lo aclaramos, a ver si la gente habla un poco más en vez de gritarse tanto, que solo hacen gritarse e insultarse, coño, hablar, joder, hablar, decir, oye, yo estoy diciendo esto, ¿vale? Esto es lo que yo digo, con España unida, pero financiación mejor de Valencia, este modelo federal, tema de la lengua, más apoyo a la lengua valenciana, etcétera. Y otro, pues a lo mejor le dice, pues bien, vale, yo tengo que ir a bandera a España y lo que dicen me parece guay, pero te grito y ya está. Debería decirle, pues oye, pues bien. Claro, hay diferencia, unos republicanos, otros no, ya pues eso es otro debate distinto. Pero bueno, vamos a ver si podemos sacar alguna información más. Pero frenar, no ves glorias a España, tocha una vez. Germans vingau i en el taller i en el camp remoregen cantis de amor